Diario de J. F. Andrew, 28 de febrero de 1885. La casa no está mal, algo lejos del centro, una zona poco habitada. No me atrevo a decir que es ideal, pero casi. Estamos terminando las reformas. Tengo que trabajar a la par para dar el ejemplo. Mi personal deja mucho que desear. Joseph, Mary, Félix y Brian. 5 personas, contándome a mí, para tamaña tarea. Joseph, sin estudios, ha sido marinero la mayor parte de su vida. Es bastante corto de entendederas, pero me ha demostrado su fidelidad en varias ocasiones. Mary ha sido desde siempre una gran admiradora de mi trabajo. Tiene amplios conocimientos de medicina y le he puesto a cargo de la salud de los niños. Dadas las condiciones en las que deberán vivir, encierro, poco movimiento, pueden enfermarse. Mary se encargará de que gocen siempre de buena salud. Félix y Brian son mis 2 mejores discípulos. En Félix veo una clara inclinación a la crueldad que a veces me preocupa, aunque también me serviré de ella para los pasos más difíciles del proyecto. Brian, por el contrario, se muestra demasiado débil. Somos muy pocos. Por eso, le remango la camisa y trabajo como uno más. Quiero tener todo listo en menos de 2 semanas. Lo más importante ahora es conseguir a los niños. De eso se trata el trabajo. ¿Ya te vas?, preguntó el padre. No, tengo unos minutos todavía, respondió Alejandro. Ah, ¿querés que me quede? No, vas a llegar tarde. Estoy trabajando en una nota para el diario, muy interesante. Es mejor que salgas ahora, digo, para llegar a tiempo. Sí, es cierto, mejor. Caminar por las calles de Buenos Aires se hacía cada vez más difícil. Las veredas angostas, los hombres malhumorados con ríos de sudor corriendo debajo de sus sombreros, los canillitas afónicos de tanto vocear sus diarios, los vendedores ambulantes balbuceando ininteligibles ofertas, los grupos de niños jugando a la tapadita o a la rimada, volvían imposible la tarea más básica que puede realizarse en una calle: caminar. Alejandro avanzaba a todo codazo limpio. No había otra forma. Tan exigente como la esgrima, el arte del codazo requería concentración, reflejos y estrategia. Movimientos justos y contenidos que ocultaran la alevosía, acompañados con una letanía a medio pronunciar, unión amorfa de las palabras disculpe, permiso, perdón y gracias, que, como el encantamiento místico que realizan los beduinos con sus flautas para dejar mansas a las serpientes, transformaba la grosería de un codazo en ejemplo de comportamiento ciudadano. El porte ayudaba. La figura desgarbada y los rasgos finos, casi aniñados, falsamente madurados con una barba cortada con esmero, le daban un aspecto general de niño grande y evacuaban cualquier duda sobre su respeto a las normas del buen convivir. Las únicas merecedoras de piedad ante los codos de Alejandro eran las mujeres. Respetar su paso justificaba llegar tarde. Tan difícil se había vuelto a caminar por las calles del centro que cada día se las veía menos. Se quedaban en sus casas, sentadas en pequeñas sillas con sus incómodos vestidos. Se le ocurrió que podía describir un artículo para el diario sobre el tema. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué se las ve cada vez menos? Propondía, un poco en broma, un poco en serio, la creación de sendas especiales para que pudieran pasear sin ser atropelladas. Aquí iban dos conversando con sus polleras acampanadas y trajes cruzados con grandes botones forrados. Allá, una con largas y estrechas mangas que terminaban sobre sus manos con adornos y botones. Como era verano, la mayoría usaba sombreros grandes con alas caídas que ocultaban parte de la cara. Algunas, las más coquetas, las adornaban con cintas, flores, fantasías de plumas, teñidas y hebillas brillantes, siguiendo los dictados de las revistas de moda o los videos de Harrods y Gatti y Chávez. Y en esas exquisitas visiones, ¿debían apretujarse como sardinas al recorrer las calles del centro? Las sendas especiales eran la solución. En ese año de 1910, año del primer centenario de la República, ideas más estúpidas aún eran tomadas en cuenta. El feroz crecimiento de las últimas décadas obligaba a repensar la ciudad y cada día surgía un nuevo proyecto. Que hay que una diagonal, que haya un puente, que hay que mover este edificio del lugar. Los barrios se llenaban de plazas y las plazas de monumentos.
Cada mañana Alejandro encontraba una nueva estaca clavada en el lomo de Buenos Aires, una pirámide, fuente o torre regalada por alguna potencia extranjera con motivo del centenario, que pasaba a llamarse Torre de los Ingleses, Fuente de los Alemanes, y así con cada nación y su monumento. Tanto cemento y hormigón regalados provocaban que Alejandro se preguntase por qué los países hacían presentes tan inútiles. Si un amigo cumplía años, él no le obsequiaba una pirámide para el jardín, sino bien un perfume o un bastón. Ese día, entre estas reflexiones y la práctica eficiente del codazo, Alejandro se mantuvo entretenido hasta llegar a la Avenida de Mayo. Trabajaba en el diario La Prensa. Luego de unos años de escribir ocasionales colaboraciones en varias publicaciones, finalmente había conseguido un puesto estable como cronista, gracias a un viejo compañero de estudios cercano a la familia Paz, dueña del diario. Es que si había algo que Alejandro podía agradecerle a su padre, era la esmerada educación que había tenido. Buenos colegios, institutrices inglesas, clases de piano, membresías en los mejores clubes. Y una buena educación deja siempre buenos contactos. Algunos de los niños con los que había compartido su infancia ocupaban hoy destacados puestos del gobierno, la industria y el comercio. La desilusión paterna al empeño puesto en su formación vino cuando Alejandro dejó atrás la niñez y no coronó su aprendizaje con un título universitario, como pretendía su padre, y prefirió matar sus horas en los cafés, discutiendo con improvisados compinches sobre política, poesía y, por qué no, moda. Alejandro era un apasionado del presente. Amaba seguir las novedades políticas, estar al tanto de las luchas sociales que estaban dando en buena parte del mundo, oír los encendidos discursos de anarquistas, socialistas y radicales sobre ese futuro que cada día parecía más cercano. Por eso, el periodismo. El hecho de que Alejandro fuera hijo único hacía más grande de la desilusión paterna, ya que no había otro más que él para engrandecer el honor familiar. Con el tiempo, su padre se había acostumbrado a la idea, o quizá fuera que en realidad nunca había tenido grandes esperanzas sobre el futuro de su hijo. No tenía una mala relación. Alejandro ni siquiera podía recordar una sola pelea entre ellos. Más bien la relación era nula, inexistente, con su padre habitando a metros por encima de él, un mundo de ideas puras, mientras Alejandro se revolvía en el barro de los pequeños hombres. Con los años, la balanza se había inclinado hacia el lado de Alejandro. Con su sueldo de periodista mantenía a los dos. Pero no por eso su padre dejaba de considerar el periodismo como una ocupación poco seria. Al llegar a la Avenida de Mayo, el gentío pudo expandirse y Alejandro respirar. El edificio de la prensa apareció ante sus ojos en todo su esplendor. Ningún diario en el mundo tenía uno como ese, ni el New York Herald ni el Le Figaro. 12 años atrás, cuando la construcción estaba por terminarse, más de 20.000 personas habían presenciado con asombro cómo la estatua de bronce de la diosa Palas Atenea era subida por medio de un elevador hasta la cima del edificio, donde ahora observaba la ciudad. La diosa, de pie sobre un globo terráqueo sosteniendo con su mano izquierda un periódico y en su mano derecha una antorcha, era, se suponía, una imagen inspiradora. Pero a Alejandro se le hacía algo siniestra, con eso de pararse sobre el mundo. Entró por la puerta que daba al patio central y decidió subir al primer piso, donde estaba la redacción. Su jefe lo esperaba con los brazos cruzados y un exudando mal humor. Llegó tarde, ya sé, se acusó Alejandro. Es que me quedé dormido, pero en el camino se me ocurrieron un par de buenas ideas para notas. Una, ¿dónde están las mujeres este verano? ¿Por qué se las ve cada vez menos por la ciudad? ¡Qué estupidez! Otra, ¿por qué las naciones del mundo insisten en regalarnos monumentos? Basta, Alejandro, por favor, te tengo otra cosa. Hay un tipo esperándote desde hace más de una hora. Es el dueño de una fábrica de bazar, uno de nuestros auspiciantes. Pidió hablar con vos. No me dijo qué es lo que quiere. Está allá. En la puerta de la redacción se encontraba un hombre bajo, calvo, más bien rechoncho y con un fino bigote que contrastaba con sus gruesos labios. Por cómo retorcía su sombrero entre las manos, se notaba que estaba nervioso. Alejandro Berg, se presentó Alejandro. Me dijeron que quería verme. Sí, mucho gusto, señor Berg. Mi nombre es Anuar. Quisiera hablar con usted. En privado, si es posible. Hable tranquilo, que no nos escucha nadie. Omar Anuar recorrió con su vista redacción repleta de hombres. Lo que voy a decirle es muy importante.
realmente me gustaría hablarlo en privado. Le repito que no tiene de qué preocuparse. Ningún lugar es más privado que este. Observe. Alejandro subió el tono de voz. ¿Entonces me dice usted que es anarquista y piensa poner una bomba en el Congreso? Ajá. ¿Y qué le gustaría matar al general Roca? ¿A quién no, amigo? ¿A quién no? Puedo contar con mi ayuda y con la prensa, que sin duda lo apoyará en una causa tan noble. ¿Necesita armas? ¿Dinero? ¿Qué podemos hacer por usted? Omar Anwar palideció al oír semejantes barbaridades, pero al notar que nadie alrededor mostraba la menor reacción, ya que todos estaban hablando, escribiendo, sumergidos en sus propios problemas, entendió lo que Alejandro buscaba demostrar. ¿Lo ve? Hable tranquilo. Aquí somos todos periodistas. Tomándolo del brazo, llevó al visitante a un rincón del salón y le ofreció una silla que previamente le había robado a Bontelli, el encargado de las críticas teatrales, a quien Alejandro no soportaba. Entonces, ¿cuál es ese tan misterioso que no quiere que nadie escuche? Tengo un trabajo para usted. Puedo pagarle muy bien. Mi hija... ¿Qué pasa con su hija? Estuvo desaparecida. Eso es malo. Ahora ha vuelto. Eso es bueno. Fue robada en nuestra casa cuando tenía 1 año de edad. A Alejandro se le desdibujó la sonrisa mientras se echaba hacia atrás. Por Dios, no sabía que era algo tan serio. Cuánto lo lamento. ¿Y ahora dice que ha vuelto? Sí, 25 años después. ¿25 años? ¿Pero dónde ha estado todo ese tiempo? Una ráfaga de odio nubló la vista de Omar Anwar mientras respondía. De eso se trata su trabajo. Diario de J.F. Andrew, 4 de abril de 1885. Mañana será el gran día. Si llega a pasar algo, si por alguna razón la policía atrasa a Joseph, a Brian o a Félix, confío en ello. No me delatarán, pero perderlo sería el fin. Son hombres fieles que estuvieron dispuestos a seguirme hasta aquí. No son criminales. Bueno, quizás Joseph lo sea un poco. Pero entrar a una casa y robar a un niño requiere mucho coraje. ¿Podrán hacerlo? Mañana será el gran día. Los Anwar. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Los Anwar vivían cerca de la estación Constitución. La entrada principal daba a un pasillo que comunicaba con los cuartos. Al fondo se veía el patio con una parra. La decoración era típicamente árabe. Había caligrafías en casi todas las paredes, un enorme tapiz, con un paisaje campestre del Líbano, alfombras y grandes almohadones bordados. Omar y Alejandro se encontraron en el salón principal, un recinto oscuro, con una alfombra que cubría casi todo el piso. Excúsame de presentarle a mi mujer. Para ellas, el regreso de Amira fue una gran alegría, pero también una gran conmoción. Temo por su salud. Por eso prefiero que tengamos esta charla a solas. Alejandro no terminaba de saber qué hacía allí exactamente. Se había visto arrastrado por Omar hasta su casa. La idea de un trabajo inesperado había contribuido porque, si bien contaba con un sueldo estable, siempre estaba corto de dinero. Ya le dije que mi hija fue robada cuando era una niña y que recientemente ha regresado, dijo Omar, mientras le servía una taza de té. Ahora le voy a explicar lo que espero de usted, Alejandro. Empecemos desde el principio. Omar bajó la tetera sobre la mesa. Antes de comenzar a hablar, encendió un cigarrillo. Hace 2 semanas mi mujer estaba en el patio regando las plantas y llamaron a la puerta. Abrió y se encontró con una mujer joven que la miraba con expresión desorientada. Le preguntó quién era y qué quería, y la joven solo dijo que se llamaba Amira Anwar. Ese es, el nombre de mi hija. Mi esposa casi se desmaya al oírlo. El té no era del gusto de Alejandro. Hubiese preferido un mate. Durante unos segundos se dedicó a revolver el té con una cucharita para hacer algo con sus manos. ¿Y están seguros de que es su hija? Por supuesto. Lo que no creímos inmediatamente había que comprobar que realmente fuera ella. Yo no hubiese sabido cómo. La última vez que la tuvimos con nosotros era un bebé. ¿Cómo reconocer a esa niña en una mujer adulta? Pero mi esposa estaba preparada. Las madres son algo especial. ¿Su madre vive, señor Berg?
No, prácticamente no la conocí. Cuánto lo siento. Los hombres podemos esforzarnos en ser buenos padres. Podemos amar a nuestros hijos más que a nuestra propia vida. Y sin embargo, el amor de una madre siempre será superior. Zainab no abandonó nunca la esperanza de reencontrarse con Amira. La muerte de nuestra hija hubiese sido menos doloroso para ella que su desaparición. Vivió torturada por preguntas sin respuestas. ¿Estará viva? ¿La habrá criado otra familia? ¿Sabrá de nosotros? ¿La volveremos a ver? Si no sucumbió a la tristeza fue porque se aferró a la esperanza de que Amira regresaría. Obligó a su memoria a conservar cada seña particular que le sirviera para reconocer a su hija. Y cuando esta joven se presentó, unos pocos minutos después de hacerle entrar a la casa, revisó su cuerpo y encontró las señas que recordaba. Una mancha de nacimiento sobre el hombro izquierdo, un pequeño lunar debajo del pezón derecho, los dedos gordos de los pies más cortos que el resto, las orejas casi sin lóbulos, el cuello largo, la boca que se inclinaba un poco hacia la izquierda. Fue una gran alegría. Masha Alá, Al-Abdubil Alá, Usukralin Alá. Alejandro, interrumpió Marte, teniendo que con la emoción se olvidase del castellano. ¿Cómo fue que su hija desapareció? En ese entonces vivíamos en un conventillo. No hacía mucho que habíamos llegado de la Argentina y éramos muy pobres. Como única alegría teníamos a nuestra hija. Y una mañana simplemente desapareció. Alguien la robó de su cuna en plena noche. Por Dios, ¿y qué pasó después? Nada. Vino la policía. No se preocuparon demasiado. Luego nos enteramos que esa misma noche habían desaparecido otros niños en casas cercanas. ¿Y no supieron nada más en estos años? Nada. Con el tiempo logramos una mejor posición y compramos esta casa. Sin embargo, nunca fuimos felices. El dolor de la pérdida de nuestra hija nunca nos abandonó, hasta que volvió. ¿Pero dónde estuvo todos estos años? Esa es una pregunta que Amira no puede responder, y por eso está usted aquí. No entiendo. No recuerda nada. Amira no puede recordar nada de lo que sucedió en su vida antes de tocar a nuestra puerta. Cansado ya de revolver, Alejandro dejó la taza sobre la mesa. Lo que acababa de oír no tenía demasiado sentido para él. Ya sé lo que está pensando. Que es imposible, continuó Omar. Yo pensé lo mismo, pero parece que sufre algún tipo de conmoción que no le permite recordar. Creímos que pronto mejoraría, pero han pasado 3 semanas y sigue igual. La han visto montones de doctores en estos días y dicen que está sana, pero su memoria no vuelve. Y yo quiero descubrir la verdad. ¿Fue la policía? No hicieron nada en su momento. ¿Para qué voy a llamarlos ahora? Por otro lado, no quisiera poner en riesgo la seguridad de Amira. Amira es extraña. No es solo que no recuerde. Hay algo más con lo que la policía no podría tratar. Por eso pensé en recurrir al diario. ¿O no se dedican los periodistas a la búsqueda de información? Eso es lo que yo pienso. Y quiero información. ¿Y por qué yo? Porque usted es los nuestros, señor Berg. Alejandro comprendió. Pocos temas dividían a la opinión pública como los de la inmigración. Los hombres y las mujeres que un día habían bajado de los barcos sin nada entre sus manos, hoy eran mayoría. Sus hijos no solo eran argentinos de nacimiento, sino que se habían convertido en abogados, arquitectos, profesores y médicos, cumpliendo el sueño de sus padres. Eran jóvenes que, además, aspiraban a tener influencia en la política argentina. Sus padres habían atravesado el mundo para que ellos tuvieran mejores oportunidades. Entonces, no podían quedarse con los brazos cruzados. Cada día, 2 visiones de la Argentina se enfrentaban en los diarios y las revistas del país. Estaban los que acusaban a los italianos, españoles, alemanes, polacos y rusos de corromper una supuesta pureza nacional. Y estaban los que creían que el problema era que la antigua oligarquía local temía perder el poder. Como hijo de inmigrantes, Alejandro había dejado clara su posición en algunas notas firmadas para publicaciones menores, en las que podía expresarse con más libertad que en la prensa. Una de esas notas, en la que se burlaba de la ley contra los inmigrantes propuesta por Miguel Cané, había sido bastante popular entre quienes estaban a favor de la inmigración.
El secuestro de mi hija y el de los demás niños que desaparecieron el 5 de abril de 1885 fue un crimen contra los inmigrantes. Esos niños, de no haber sido robados, hoy serían jóvenes luchando por hacer oír su voz, jóvenes como usted. ¿Quién mejor, entonces, para ayudarnos? Alejandro entendió perfectamente la argumentación de Omar. Supo, además, que no solo sería una oportunidad de ganar un dinero extra, sino también de investigar un caso que merecía ser resuelto y que jamás iba a tener la atención de las autoridades. ¿Me está ofreciendo jugar al detective? Si quiere pensarlo así. Bueno, muy bien, cuente conmigo, pero voy a tener que hablar con ella. Por supuesto, sígame, lo llevaré a su cuarto. Capítulo 5. Diario de J. F. Andrew. 15 de abril de 1885. Ha sido un éxito. Como imaginé, no hubo ningún problema. Mientras escribo estas líneas, 5 niñitos regordetes y sanos juegan en la alfombra. Por el momento, los niños dormirán juntos en una habitación hasta que estemos listos para comenzar. Me estremezco al pensar en lo que vendrá. ¿Arrepentimiento? ¿Temor? No, emoción. Capítulo 6. Amira. La habitación estaba en penumbras. Sentada sobre una pequeña cama, Amira Anwar miraba por la ventana. No lo había oído entrar, así que aprovechó a observarla en silencio antes de presentarse. Llevaba puesto un vestido blanco. El pelo negro y ondulado caía sobre sus hombros. La piel era tan blanca que parecía que nunca le había tocado el sol. Las manos de dedos largos estaban cruzadas sobre el regazo. La línea de los labios, pequeña y roja, le daba un aire indefenso. El cuello, desnudo y delicado, lo inquietó. Era una mujer hermosa. Sin embargo, el conjunto tenía algo de fantasmal. Buscando una cualidad que la definiera, Alejandro pensó que Amira era etérea. Quizá fuera la pose inerte o la exagerada blancura de su piel. Lo cierto es que la imagen de esa mujer contemplando la nada le impedía dar un paso más, como si fuera un error irrumpir en un espacio físico. Todo en ella pedía soledad. Ayer soñé con usted. La voz de Amira resonó en el cuarto interrumpiendo sus pensamientos. Había abandonado la ventana y ahora su mirada se posaba en él. Alejandro reprimió un primer intento de huir. Dio un paso adelante. ¿Perdón? Anoche tuve un sueño en el que usted aparecía. ¿Y cómo sabe que era yo? Si no me conocía. Ahora lo sé. Mi nombre es Alejandro Berg. ¿Vino a averiguar qué es lo que pasa conmigo? Su padre de inmediato se arrepintió de dar por sentado que Amira era hija de Omar, pero ya no había vuelta atrás. Él me pidió que lo ayudase a entender qué fue lo que le pasó con usted. Por lo que me dijo, ha perdido la memoria. Amira no registró el menor cambio en su rostro. Su mirada absorta podía indicar por igual concentración o absoluta falta de interés. ¿Recuerda cómo llegó a esta casa? Amira negó con la cabeza. ¿Y de lo sucedido antes, recuerda algo? De nuevo el mismo movimiento escueto que hacía oscilar su pelo suelto. ¿Una imagen, aunque sea? La mirada de Amira abandonó a Alejandro y se dirigió a la ventana. Blanco, dijo. ¿Su mente está en blanco? Amira volvió a mirar a Alejandro. No, eso es lo que puedo recordar. Blanco. ¿Qué cosa blanca? ¿Una casa blanca? ¿Una persona blanca? No, todo blanco. Alejandro dio unos pasos más hacia el interior del cuarto. Mire, voy a tratar de averiguar qué fue lo que pasó. ¿Está usted de acuerdo? Amira asintió.
¿Y me ayudaré intentando recordar? ¿Sí? Amira bajó la cabeza. ¿Iba a largarse a llorar? Alejandro no era bueno con las mujeres, y esta era particularmente extraña. En un rincón del cuarto vio una manta y una antigua muñeca de juguete. Hermosa muñeca, dijo, con la esperanza de evitar las lágrimas de la joven. Debió haberle pertenecido cuando era niña. ¿No es así? Sí, dijo ella. Mi madre la guardó durante todos estos años. Amira fijó sus enormes ojos negros en la muñeca. Parecía llamarle la atención. ¿La muñeca le trae algún recuerdo? No, dijo ella. Un leve cambio en el semblante de Amira sugirió curiosidad. Si quiere, puede preguntarme algo, no dude en hacerlo, le animó Alejandro. ¿Soy yo?, dijo ella, señalando la muñeca. Alejandro no estaba seguro de entender la pregunta. Es una muñeca con la que jugaba cuando era niña. Amira seguía observando la muñeca. Sí, pero... ¿soy yo? Disculpe, ¿quiere decir si la representa? ¿Si la imagen de la muñeca es usted de niña? Sí, contestó ella. No, es un juguete, es una muñeca de juguete. De hecho, no se le parece mucho. Esta tiene el pelo rubio. Supongo que sabe lo que es un juguete. Amira no respondió. Parecía cansada. Su mirada de nuevo dirigida hacia la ventana. Alejandro se preguntó qué era lo que pasaba con esa muchacha. ¿Realmente era posible que no recordara absolutamente nada de su vida? Nadie que estuviera fingiendo ser una persona desaparecida durante 25 años en busca de algún beneficio tomaría una actitud tan excéntrica. ¿Y qué era eso de que había soñado con él? Amira, ¿en qué país estamos? Ella dejó de mirar la ventana. Con la vista perdida en el piso, parecía tratar de encontrar una respuesta. No sé, dijo ella. Estamos en Argentina. ¿Te resulta familiar? No. ¿Y nunca oyó ese nombre? No lo recuerdo. ¿Se da cuenta de que eso es muy extraño? Supongo que sí, contestó. Ella estaba cansada. Alejandro supo que por el momento no iba a poder conseguir de ella ningún dato más. Será mejor que la deje descansar. Ya estaba abandonado el cuarto cuando ella lo llamó. ¡Alejandro! Oír su nombre en los labios de Amira lo turbó. Sus ojos negros brillaban como si estuviera despertando de un largo sueño. Ayúdeme a entender. Por supuesto, dijo él, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarla. Por primera vez, en los labios de Amira se dibujó una tenue sonrisa. Diario de J.F. Andrew, 15 de mayo de 1885. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Cuál es el objetivo que persigo con este experimento? Lo que todo hombre que se precie de tal desea. El único objetivo sensato que alguien puede ponerse en la vida. Cambiar el mundo. Entre estas 4 paredes crecerá la humanidad del mañana. El siglo XX se aproxima y de mis manos saldrán sus hombres. Capítulo 8. Una madre. 5 de abril de 1885. 5 niños de alrededor de un año de edad desaparecen de sus hogares en mitad de la noche. Apuntaba el escueto informe de la policía al que Alejandro pudo tener acceso luego de visitar a conocidos bien ubicados en la fuerza porteña. Previamente había revisado sin suerte los archivos de La Prensa. Solo había hallado un artículo de unas pocas líneas con el título «Sospechan robo de niños», en el que ni siquiera se hacía mención de la cantidad de niños desaparecidos y mucho menos de los nombres de las familias afectadas. Ante la falta de pruebas, la causa había sido archivada. El informe policial precisaba que en ninguno de los casos se habían registrado actos de violencia ni robos, que las desapariciones habían ocurrido en la misma noche, con algunas horas de diferencia, y que todas las familias afectadas vivían en conventillos o casas de alquiler, sitios de donde era fácil entrar y salir.
¿Estaban las desapariciones conectadas? No podía confirmarse, porque había ocurrido en la misma noche y los niños tenían edades similares. Eso era todo. En el informe figuraban los nombres y las direcciones de las 5 familias afectadas, incluidos los de Omar y Zainab. Alejandro armó una lista con los datos. Primera familia: López, Narda y Juan, españoles. Dirección: Independencia 1921. Manino, Elma y Corradino, italianos, en San José 850. Chernovich, Fedor y Karina, rusos, México 671. Autier, Antoine y Charlotte, franceses, Saavedra 614. Anuar, Omar y Zainab, libaneses, Cochabamba 1223. La analizó con cuidado, buscando coincidencias. Todas las desapariciones habían ocurrido en un radio de un par de kilómetros. Según los reportes policiales, en todos los casos se trataba de una familia de inmigrantes recién llegados, que no dominaban bien el castellano, sin contactos ni conocidos en el país, y con pocas posibilidades de defenderse ante semejante desgracia. En cuanto al origen de los niños, cada uno pertenecía a una colectividad distinta. Alejandro había fantaseado con encontrar, detrás de la desaparición de Amira, alguna historia árabe, quizá un ajuste de cuentas que había cruzado el océano persiguiendo a Aymar y a Zainab. Teoría descartada. El siguiente paso fue encontrar a los integrantes vivos de las familias afectadas y averiguar qué había sido de sus vidas en los últimos 25 años. Conocía bien los barrios y la intimidad de esas casas llamadas conventillos, donde los inmigrantes convivían en unos pocos metros. En general, se trataba de antiguas residencias reformadas, con habitaciones que no superaban los 16 metros cuadrados. Los edificios más modestos eran de una sola planta, pero había otros con 1 o 2 pisos. En el interior de las habitaciones, casi siempre mal ventiladas, había un olor pesado, húmedo y desagradable. ¿Cómo podían soportar esas pobres personas vivir así, amontonadas? Alejandro había tenido más suerte. Su padre, aunque inmigrante también, había llegado como un respetable profesional y siempre había gozado de una posición económica, si no abundante, al menos despreocupada. Pertenecía al tipo de inmigración que soñaba recibir los líderes argentinos cuando decidieron abrir las compuertas nacionales y poblar al país de europeos. Pero eran los menos. La mayoría de los que habían respondido al llamado eran obreros y campesinos. Alejandro entró al primero de los conventillos que figuraba en su lista. En él habían vivido los López, padres de uno de los niños desaparecidos, José López. Alejandro dijo ser un viejo amigo de la familia y preguntó por ellos. Los vecinos evidenciaron incomodidad. Unos meses atrás, un atentado perpetrado por un anarquista ruso se había cobrado la vida del jefe de policía Ramón Falcón y las autoridades estaban especialmente recelosas con los inmigrantes, a quienes se acusaban de introducir en el país ideas revolucionarias. Los rusos habían llevado la peor parte, pero las demás colectividades también eran víctimas de la sospecha. Los inmigrantes estaban a la defensiva, por temor a ser relacionados con esos delitos. A Alejandro, sin embargo, le bastó con presentarse adecuadamente para demostrar que, a pesar de las apariencias, era uno de ellos. Para mayor tranquilidad de los interrogados, sinceró su intención a quien quiso oírlo y aclaró que buscaba información sobre los niños desaparecidos el 5 de abril de 1885. Los vecinos cambiaron de actitud al oírlo. Aquel episodio formaba parte esencial de la historia de la casa. Los López habían vivido unos años más en el conventillo luego de la desgracia, según querían recordar los vecinos. Luego se habían mudado, nadie sabía bien a dónde. Desilusionado, agradeció la información y siguió hacia la próxima dirección. Unas cuadras más al sur vivían los Manino, la segunda familia de la lista, cuando su hijo Dante fue secuestrado. Allí se dirigió Alejandro y luego de preguntar la dirección que tenía, encontró finalmente a Elma Manino, madre del desaparecido, en otro conventillo a unas pocas cuadras. Alejandro se presentó y no tuvo que esforzarse mucho para que la mujer lo invitara a pasar a su humilde casa.
Tenía unos 50 años y era una de esas personas que inspiran confianza con solo verlas. Puso un mate en manos de Alejandro y trajo de la cocina algunos bizcochitos. El motivo de mi visita no es fácil de explicar, dijo Alejandro. Vino a verme por mi hijo, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabe? ¿Ha venido alguien antes que yo? Preguntó Alejandro. No, pero no suelo recibir visitas. Y si además dice que quiere hablar de algo difícil de explicar, quiere decir que viene por mi hijo. Además, ese es mi deseo. No pasa un día en el que no espere ansioso alguna noticia, cualquier noticia a esta altura. Bueno, pues lamento decirle que no le traigo ni buenas ni malas noticias. Más bien vengo con preguntas. Estoy investigando lo sucedido con su hijo y con los otros niños que desaparecieron en la misma fecha. Pero no quisiera despertarle falsas esperanzas. Tiene que tener en cuenta que pasaron 25 años. Escucha, 25 años no son muchos años para una madre. A continuación, Elma respondió a las preguntas de Alejandro y le dio un relato detallado de la noche de la desaparición que no difería de lo narrado por Omar. Al igual que los Anuar, Elma conservaba algunas pertenencias de su hijo. Mientras pasaba por su mano por unos escarpines, Alejandro se preguntó si en todas las casas se encontraría esos pequeños altares de recuerdos donde las madres juntaban fuerza rememorando a sus hijos perdidos. La información dada por Elma confirmó lo que ya sabía, y ningún dato nuevo surgió de la charla. Él le dijo, bueno, agradezco su amabilidad, ya le dije que... Escuche, no se preocupe, solo le pido que si logra averiguar algo no deje de decírmelo. Siempre tuve la ilusión de que mi hijo estuviera vivo. Ahora puedo soñar con que usted me lo traerá. Espere, señora, ya le dije que... Tranquilo, las ilusiones van por mi cuenta. Solo manténgame al tanto. Capítulo 9. Diario de J.F. Andrew. 2 de junio de 1885. Cada niño está instalado donde corresponde. Llamaré a cada uno con un color. No quiero ponerles nombres estúpidos que no significan nada, pero en la práctica no podemos estar refiriéndonos a ellos como sujeto experimental 1 o sujeto experimental 2. Así que la niña árabe será azul, el español verde, el italiano blanco, el francés negro y el ruso marrón. Al niño francés le tocó la peor parte, por eso lo llamo negro. Si estuviera aquí mi hermana diría que lo elegí por mi aversión a los franceses. No es cierto. Es el más grandote y tengo miedo de que, en caso de elegir a uno más débil, no resista. La violencia es parte del ser humano, está en todos nosotros. Sin embargo, la negamos e intentamos ocultarla cuando en realidad es parte de nuestra naturaleza. En negro, esa violencia se expresará libremente y alcanzará todo su poder. Capítulo 10. Los Autier. Con el gusto amargo que le habían dejado las tiernas esperanzas de Elma, Alejandro continuó recorriendo las direcciones que le faltaba visitar. La siguiente familia eran los Chernovich, inmigrantes rusos que, según su lista, vivían en la calle México, casi en la esquina de Perú. Desgraciadamente no los encontró allí. Los vecinos más antiguos contaron que, hace unos años después de la desaparición de su hijo Dmitri, los Chernovich habían abandonado Buenos Aires. Si regresaron a Rusia o emigraron a otra ciudad, nadie lo sabía. Para la investigación de Alejandro, los Chernovich quedaban fuera de juego. Solo le restaba una casa por visitar, la de la familia Autier, de origen francés, los padres de Demián. Alejandro llegó y preguntó por ellos. Lo atendió una mujer mayor de rostro curtido. ¿Qué quiere? Busco a la familia Autier, dijo Alejandro. ¿Por qué asunto? Quisiera hablar con ellos. ¿Sobre qué? Estoy investigando un hecho ocurrido hace 25 años. La mujer sufrió un leve estremecimiento que de inmediato intentó ocultar. No estamos interesados, dijo y luego cerró la puerta. Alejandro volvió a golpear. Esta vez lo atendió un hombre. ¿Qué quiere?
Solo quiero hacerle algunas preguntas. Ya le dijo a mi esposa que no nos interesa hablar de nuestro hijo. ¿Entonces son ustedes los padres de Damien Autier? Por supuesto. ¿Es usted policía? No, de ninguna manera. Le resultaba molesto que lo confundiesen con un policía. Entonces, ¿quién es usted y qué quiere? Ya le dije que solo quiero hacerle unas preguntas. La familia de uno de los niños desaparecidos me contrató para que los ayude a investigar lo sucedido. Ahí algo cambió en la expresión del hombre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 25 años después? Alejandro le dijo, eso no se lo puedo explicar de momento, pero si me permite pasar, verá que ha vuelto, ¿no? ¿Ese otro niño ha vuelto? Alejandro se tomó unos segundos antes de responder. El único modo de que ese hombre imaginara que Amir había regresado era si su hijo había vuelto también. Señor Autier, ¿su hijo ha regresado? Autier no respondió. Miró a Alejandro de arriba a abajo, haciendo un esfuerzo por decidir qué hacer. Señor Autier, si su hijo volvió, es muy importante que me deje hablar con él. La duda dio paso a la amargura en el rostro de Autier. Eso sí que va a ser difícil.